Al grabarse esta charla, nosotros se les vamos a enviar el material junto con el link de la grabación a los correos electrónicos que ustedes indicaron a la hora de realizar la inscripción. Para que lo tengan presente, les va a llegar una breve encuesta de unas 4 preguntas. Una vez ustedes la realicen, se les va a desplegar el material de esta charla. Entonces, sin más preámbulo, le doy la participación y la palabra a Daniela Arguedas para que nos pueda iniciar con esta charla. Daniela, estás en mute. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Catherine, y muchísimas gracias a la Cámara de Industrias por el espacio del día de hoy para contarles un poquito de Grupo Financiero Co. Grupo Financiero Co. es un puesto de bolsa y fondos de inversión que cuenta con más de 46 años de experiencia y trayectoria en el mercado bursátil nacional e internacional. Y el día de hoy nos acompaña la señora Adriana Rodríguez. Adriana es gerente general de Acobo Puesto de Bolsa y nos va a dar la exposición del día de hoy. Para contarles un poquito de Adriana, Adriana es economista y experta en análisis y gestión de inversiones. Cuenta con más de 14 años de experiencia en asesoría y análisis del mercado nacional e internacional, gestión de portafolios y es la jefa de estrategia de inversiones en mercados bursátiles. Como les comenté, Adriana actualmente lidera todo lo que es la parte de Acobo Puesto de Bolsa y con ella hoy vamos a ver todo lo que fue un repaso del 2022 y un poquito de lo que se espera para el 2023. Al final, igual, podemos, si tienen alguna consulta particular o si gustan un poquito más de información, les adelanto los contactos del Grupo Financiero Acobo, que es info@acobo.com, y también puede escribirnos por medio de nuestras redes sociales. En todo lado aparecemos como Grupo Financiero Co. y también por medio de nuestro WhatsApp corporativo, que es el 8420-8000. Sin más por el momento, los dejo con la señora Adriana Rodríguez. Muy buenos días. Muchas gracias, Daniela, Catherine, por la introducción. De mi parte, bueno, solamente agregar que para Grupo Financiero Acobo es realmente un placer tener este ratito para hablar con ustedes de nuestra materia favorita, que son las inversiones. Básicamente, y arrancando de una vez con la charla, para hablar de inversiones y para hablar de alternativas de inversión, pues primero tenemos que darle un recuento a todas esas variables que nos están afectando tanto el retorno de las inversiones o nos afectaron el retorno de las inversiones durante este 2022 y de las que creemos que van a tener incidencia en las inversiones durante el 2023. Arrancando siempre desde la parte internacional, ¿verdad? Que en materia de inversiones pues es de donde nos vienen todas las corrientes. Tenemos que realmente pues el mundo salió de lo que fue un episodio inimaginable en el mercado. Eso se llaman cisnes negros, ¿verdad? Esos eventos que tienen implicaciones significativas, pero que son muy difíciles de predecir. Realmente la pandemia pues tomó a todos desprevenidos y tuvimos pues un 2020, un 2021 marcado tanto pues por los avances, ¿se acuerdan ustedes en la noticia que era tanto los índices de mortalidad como los índices de avance de vacunaciones, las tasas de vacunación? Y de eso pues estaba muy pendiente el mercado porque de eso dependían las expectativas de los inversionistas de cuándo iba a haber reapertura económica y por tanto cuándo las empresas pues iban a recuperar sus ventas y sus utilidades, ¿verdad? Entonces tuvimos años bastante marcados por noticias de esa índole, que eran temas de restricciones económicas y temas sanitarios. Posteriormente tuvimos un periodo de recuperación. Ya salimos, fuimos dejando esas noticias y lo que nos queda hoy por hoy de la pandemia son dos cosas. Una factura muy alta, ¿verdad? En materia de inflación, que se ha traducido en tasas de interés al alza y bueno, eso se traduce, ustedes saben, en costos financieros altos para todos, para las empresas y para las personas. Y también, pues lo que nos queda todavía es la bulla que mete al mercado las medidas de cero COVID que tiene China. ¿Y por qué tan importante? Bueno, no solo porque es la segunda economía más grande del mundo, sino también porque de sus puertos salen la materia prima de muchísimas de las cosas que consumimos hoy por hoy en todo el planeta.
Entonces, bueno, hablando de la factura, cuando hay crisis económicas, lo que se hace desde el punto de vista monetario es hacer condiciones que reduzcan el impacto económico o la profundidad de esa crisis. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Bajan las tasas de interés, amplían la liquidez y lo que hacen es tratar de que las personas consuman y que las empresas inviertan. ¿Para qué? Bueno, para que la economía otra vez empiece a carburar y salga de ese bache en el que se encuentra. Eso se hizo en el 2009 y se hizo de nuevo con muchísima más intensidad en la época de pandemia. Estados Unidos en particular sacó un paquete de estímulos que era sin precedentes. Ellos, teniendo en mente lo que había pasado en el 2009, que imprimieron cualquier cantidad de dinero y en realidad no hubo mayor impacto en la inflación, pues de alguna forma pensaron que se podía hacer lo mismo esta vez. Se imprime muchísimo dinero, se le mandó cheques de $1,000 a las familias y eso pues en realidad esta vez sí tuvo muchas distorsiones. Y ese paquete de estímulos pues también incluyó bajar las tasas de interés. Estados Unidos baja las tasas de interés bajan en todos los países del mundo, tanto en dólares como en monedas locales. Las tasas de interés de Estados Unidos, particularmente la tasa de interés de la Fed, es literalmente el nivel del mar. Si Estados Unidos sube, todas las tasas en todos los países suben y si baja, en todos los países bajan. Entonces, bueno, no solo Estados Unidos hizo eso, todas las grandes economías, Europa, Japón, Canadá, Australia, todos tuvieron sus paquetes de estímulos y tenían el común denominador de que se trataba de imprimir dinero y bajar tasas de interés. Esto es una especie de trampa, ¿verdad? ¿Qué hago yo en el año 1? En el año 1 imprimo para que la economía no caiga a fondo o no caiga tanto, pero en el año 2 tengo que recoger y la economía se me va a contraer. Entonces, en el neto de los 2 años o de los 2 periodos, lo que voy a haber hecho es que suavicé la caída, pero también le puse un techo al rebote, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Tenemos una economía en Estados Unidos que efectivamente rebotó, calentó muchísimo, está creando mucho empleo, pero entonces la Fed tiene que llegar y subir las tasas de interés y enfriarla, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si no hace eso, el crecimiento de los años que siguen, digamos los periodos 3, 4, 5 y hacia adelante, van a ser más bajos y van a estar distorsionados por esas expectativas de inflación. Entonces, bueno, básicamente eso es algo con lo que estamos lidiando este año y va a ser importante para el próximo año. Por eso lo traemos aquí a esta presentación. Básicamente, después de la pandemia, el valor del dinero cambió. Ya $100 no son los mismos. $100, no solo en Estados Unidos, el consumo real anda por ahí de los $88 en comparación a como era hace un año y medio, sino que también el costo del dinero, que son las tasas de interés, cambió dramáticamente. Y ahora lo vamos a ver un poquito más hacia adelante. Otras cosas importantes, bueno, el tema de las afectaciones de las cadenas de suministros, que ya hoy por hoy el costo de esos contenedores está a niveles de prepandemia, pero hay otras distorsiones que son las causadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Y no es solamente el impacto directo de la invasión, lo que eso provocó en los mercados de materias primas pesadas, por ejemplo, acero y metales, sino también en las materias primas agrícolas, ¿verdad? Donde todo lo que tiene que ver con semillas, aceites, inclusive fertilizantes, todo este tipo de industrias se vieron muy afectadas. Y después hay una segunda, tercera y cuarta ola de afectaciones que vienen conforme empiezan todas las sanciones que Occidente ha tomado con la esperanza de que Rusia pues eventualmente retire sus tropas del territorio ucraniano. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, se ha impactado los mercados energéticos, los mercados de gas natural, todo lo que tiene que ver con la producción que nos viene desde Europa, ustedes lo sabrán bien, partes de máquinas o máquinas enteras que vienen de la zona euro, de Italia, de Alemania, de Holanda, pues han tenido muchísimas distorsiones y eso pues todavía está ahí presente.
Y bueno, las presiones inflacionarias que definitivamente tienen un origen en los mercados desarrollados, pero nos vienen a golpear a todos los mercados. Como recordatorio, ciertamente, pues en la inflación que estamos viendo, en las presiones inflacionarias, hay muchísimo que ver con el tema de escasez, ¿verdad? De las cadenas de suministro y la inflación importada, pero siempre en todas partes la inflación es un fenómeno monetario. Aunque haya escasez, si no hay efectivo, si no hay liquidez en la economía, los precios no pueden subir. Y esto pues siempre vale la pena recordarlo. Todo esto que estamos viviendo de inflación pues tiene su origen en bancos centrales que salieron a imprimir dinero de una forma dramática. Bueno, en Estados Unidos la tasa de inflación en 8.20, inclusive tocó un 9%, es de las inflaciones más altas en 40 años. Y tanto lo que son la inflación a los consumidores, pero también lo que es la inflación que se llama subyacente, digamos, los costos que están aumentando aun cuando yo quito el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, precios que de alguna forma son más identificables y más volátiles. Aun cuando quito eso, los precios de todas las demás cosas y servicios están subiendo. Y esto lo menciono porque es muy importante. La inflación que estamos viendo en Estados Unidos no es la misma inflación que vemos en Costa Rica. La inflación que está en Estados Unidos empezó desde principios del 2021. La Reserva Federal fue advertida montones de veces de que no era una inflación transitoria, como decían ellos, sino que era una inflación permanente que tenía rasgos de estar introduciendo sus raíces por todas las industrias de la economía. Y la Reserva Federal no fue sino hasta un año después que empezó a subir sus tasas, ya cuando el problema se le había hecho más grande y era evidente que no iba a ser algo transitorio. ¿Por qué es diferente? Porque esta inflación primero tiene un origen en la impresión de dinero que hizo Estados Unidos. Evidentemente Costa Rica no pudo hacer lo mismo, no teníamos ese músculo. La crisis nos agarró a penitas poniendo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Segundo, el mercado laboral de Estados Unidos es efervescente. ¿Qué significa eso? Que las personas estaban negociando salarios y salarios más altos. Cuando usted tiene una economía como la de Estados Unidos, que es una economía de servicios, no es una economía de materias primas o agrícola, por ejemplo, sino que es una economía de servicios, el costo más importante ahí es el salario de las personas, o sea, el costo de los salarios. Ese es el principal costo de la economía de Estados Unidos. Entonces, si yo tengo un mercado laboral que está necesitando gente, lo que pasa es que los salarios van subiendo. Si los salarios van subiendo, la inflación se mete en los servicios. En este momento en Estados Unidos hay 1.7 puestos disponibles por cada persona desempleada. Entonces, claramente, pues la tarea de bajar la inflación ahí es más difícil que en otros países. Nosotros en Costa Rica no tenemos ese problema, entre comillas, de tener un mercado laboral tan fuerte. Ojalá lo tuviéramos, pero aquí, por el contrario, la tasa de desempleo está en un 11%. En Estados Unidos, si usted quiere que le aumenten el salario, usted le dice a su jefe que la competencia le está ofreciendo empleo y probablemente su jefe lo va a contraofertar porque la mano de obra es escasa. Aquí en Costa Rica, si usted dice eso, pues probablemente su jefe le va a dar las gracias y le va a desear que le vaya muy bien, porque aquí hay personas haciendo fila para tener trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia de este tema del control de la inflación. Este gráfico que tenemos acá es el costo de los contenedores de Shanghái a Los Ángeles, que ciertamente dictan un índice de referencia y vean cómo ya se devolvió a los niveles de prepandemia. Y aquí lo que tenemos es el calendario que ha llevado, vean cómo ha subido la Reserva Federal las tasas de interés en el 2022. Empezamos en un rango de 0.25 y ya estamos en un 4%. Este calendario es de los incrementos más empinados. Vean que Estados Unidos, si ustedes ven
ajuste alcista en tasas de interés ahí que se empezó en el 2015, siempre eran aumentos de 25 puntos básicos. Como este año les cogió tarde para atender la inflación, ya no pudieron hacer un calendario de subidas, digamos, suavizado o relativamente amable con los mercados y los consumidores, sino que tuvieron que hacer unas subidas agresivas. Por eso se llaman jumbo, jumbo hikes, digamos que eran incrementos muy grandes. Para Estados Unidos, subir la tasa de política monetaria, que es el costo del dinero de un día, en 75 puntos básicos es algo, primero, nunca se había visto y es algo que tiene un impacto realmente significativo. En los mercados emergentes como Costa Rica, Brasil, México, nosotros estamos acostumbrados a que las tasas suban un 1,5%, un 2% en una sola reunión del Banco Central, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos, 10 puntos básicos de diferencia en un préstamo es cosa seria, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados pues a movimientos más grandes. Y les comento esto para que vean un poquito el contexto, digamos, o el entorno en el que se han tenido que dar estas decisiones de la FED, ¿verdad? Que ha sido decisiones que son extraordinarias, se han dado en un periodo de tiempo relativamente corto. Vean que en el pasado le tomó prácticamente 3 años a la Fed ir de 0,25 a 2,50, perdón, 3 años. En cambio, esta vez en un año ha ido de 0,25 a 4. Entonces, realmente pues ha sido un tema diferente. ¿Qué esperan los mercados actualmente? Vean que estamos esperando que la reunión ahora del 14 de diciembre se anuncie un incremento adicional de 0,50, otro en principios de febrero de 0,50 y un último incremento de 25 básicos en marzo. Eso estaría llevando las tasas de interés a 5,25. Estas tasas de interés, y reitero aquí la importancia, es el costo del dólar, costo del dinero, el costo de la liquidez de muy corto plazo. Estamos hablando de que las inversiones a un día en dólares deberían rendir o rinden en una cuenta de dinero, una cuenta de liquidez en Estados Unidos 5,25. ¿Por qué lo recalco tanto? Porque eso es importante tenerlo en contexto a la hora no solo de entender por qué suben tal vez las líneas de crédito y costo de capital de trabajo, por ejemplo, sino también para que uno lo use como referencia en inversiones. Si la tasa de la Fed efectivamente llega a subir a 5,25, esto quiere decir que yo puedo comprar bonos a un año plazo del Tesoro de Estados Unidos, que son las inversiones, los certificados, por decirlo de una forma que genere más empatía, más líquidos y más seguros del mundo, y me estarían pagando como mínimo 5,25. Entonces, si yo voy a una cooperativa y me ofrece un 4% un año, pues evidentemente pues, esa tasa es muy baja, ¿verdad? Por eso es importante pues siempre tener ahí un poquito entender el entorno. Esto cambió ahora hace un mes. El mercado antes estaba esperando que para la otra semana la Fed subiera en 75 puntos la tasa, no en 0,50. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos, como les mostré anteriormente, ha descendido un poquito. Ahora, esto es una materia pues todavía muy peleada en el consenso del mercado, porque los señores de la Fed en distintas reuniones que tienen, pues ellos se tratan de mostrar muy agresivos y tratan de que el mercado les compre la idea de que ellos siguen con ese calendario alcista y que le van a meter 75 básicos. Sin embargo, la gente, los inversionistas y demás, estiman que como la inflación ha descendido, el costo del petróleo ha descendido, el costo de muchos insumos ha descendido, y la economía está dando muestras de desaceleración, pues creen que lo que se va a tomar es una decisión de 50 puntos básicos. Esto habrá que verlo la próxima semana. ¿Y por qué es importante en nuestra conversación sobre alternativas de inversión? Porque dependiendo de lo que haga la Fed o lo que se crea que va a hacer la Fed la otra semana,
eso mismo probablemente va a ser el Banco Central en Costa Rica. Entonces, si la Fed sube en 75 básicos, es probable que nuestro Banco Central suba las tasas en colones en 50 o 25 puntos básicos adicionales. Si la Fed sube poquito, es probable que aquí no se suba o se suba a 25 básicos. Entonces esto pues hay que estar ahí pues pendientes. De todas formas, sin importar hasta dónde llegue la tasa en marzo, si suben 50 o 75 y luego 50 y luego 25, el mercado de todas formas está anticipando que ya estamos cerca del fin del ciclo alcista, ¿ok? Va a subir la tasa un poquito más, tiene que seguir con todo este show de que sí están controlando la inflación y no se van a dar vuelta ahora que ya están tan cerca de que el mercado pues finalmente les crea y lo demuestren con acciones. Pero independientemente de eso, se estima que hacia mediados de año no solo van a dejar de subir las tasas, sino que probablemente empiecen a bajar. ¿Por qué? Porque el mercado también está esperando que la economía responda a este incremento en tasas con una desaceleración. Y estos indicadores se pueden ver ahí en distintas industrias que uno analice, ¿verdad? Tanto los indicadores adelantados que traen información de construcción, de producción, de servicios, han caído. También lo que son los precios de las casas en Estados Unidos ya perdieron esa velocidad que llevaban. Claramente, pues ahora las hipotecas son más caras y entonces ya no hay tanta gente pues comprando casas porque el financiamiento está más caro, ¿verdad? Los índices de confianza han descendido dramáticamente, tanto el de Michigan como el de Conference Board. Y también pues los de actividad manufacturera también se muestran muestran esas desaceleraciones. Todo pareciera indicar que sí, efectivamente Estados Unidos tiene que dar, o este proceso de tasas de interés al alza tiene que culminar en una desaceleración identificable el próximo año. Sin embargo, aquí el gran dilema, digamos, un misterio es que el mercado laboral sigue creando empleo y lo sigue haciendo con una alta velocidad. ¿Cómo se explica esto? Bueno, lo que se dice mucho es que ese estímulo que hizo la Fed para paliar el COVID fue tan grande y tan amplio que los motores de la economía todavía tienen gasolina. Entonces, ya no les están echando más gasolina, ya la Fed cerró ese portillo, la gasolinera está cerrada, pero los carros todavía llevan esos motores que los están impulsando y siguen creando empleo. ¿Hasta dónde va a llegar este impulso? Bueno, probablemente hasta algún punto del segundo, tercer trimestre del próximo año. Y todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno está buscando a dónde invertir, tiene que pensar en que ese ciclo alcista de tasas está probablemente llegando a su fin y que la economía y el mercado laboral eventualmente se va a enfriar, vamos a estar en un periodo recesivo y como todo ciclo económico, ¿verdad? Esto es normal, eventualmente va a tener que dar paso a un periodo de recuperación. Cuando uno ve el desempeño, digamos, con todo este tema de la inflación y las tasas de interés al alza, de los distintos activos que existen para invertir, pues evidentemente este es uno de los peores años en los últimos 90 años. Vean que salvo tener dólar en efectivo, que eso rindió un 17% respecto a otras monedas, por ejemplo el euro, la corona noruega, la libra esterlina, etcétera. Salvo eso y haber tenido futuros del petróleo, ¿verdad? En el momento en que se hizo esto a septiembre, todas las demás inversiones tienen una caída importante. Si usted compró bonos del tesoro, perdió plata. Si usted compró acciones industriales, perdió plata. Si usted invirtió en el Standard & Poor's 500, perdió plata. Si usted invirtió en las empresas, en las pymes de Estados Unidos o empresas medianas, perdió plata. Si usted invirtió en Nasdaq o empresas tecnológicas como Netflix, Apple, Facebook, le fue terrible, ¿verdad? Vean que el Nasdaq cayó un 32%. El Nasdaq es de todos los mercados el más sensible a las tasas de interés por una serie de razones ahí por detrás. Pero bueno,
Entonces, en realidad, no hubo manera este año en que le pudo haber ido bien, excepto si usted tenía efectivo. Esto ustedes lo saben, vean que ningún año he visto yo que la prensa le dedique tanta atención a los retornos de las pensiones. Vean que los retornos de las pensiones en el 2021 fueron extraordinariamente altos y yo creo que no salió eso en ningún periódico. Pero este año que han sido malos y que han habido correcciones bajistas en los mercados, definitivamente ha estado en boca de todos. Y ahora pues de repente la mayoría tenemos la necesidad de ver cómo nos fue en el mes en las pensiones, que no era algo como que se hacía de forma de como hábito antes, ¿verdad? Y si ustedes han venido haciendo eso, probablemente hayan notado que por ahí de julio, agosto y septiembre fueron los peores retornos en materia de pensiones del último año y resto. Y probablemente han de notar que los retornos de noviembre, este mes que terminó, fueron bastante buenos porque el mercado tuvo un rebote. Y aquí no se trata de apetito por riesgo, no se trata de que es que estaba invertido en lo más riesgoso en las acciones tecnológicas. No, todo, todo, hasta el oro cayó de valor. Lo más seguro del mundo que siempre sube de precio cuando hay volatilidad, cuando hay incertidumbre, cuando hay invasiones como la de Rusia a Ucrania. Lo más seguro y por tanto aumenta de precio en esos entornos son los bonos del tesoro. Y si ustedes ven, los bonos del tesoro han tenido su peor desempeño desde 1930 y pico. Entonces, no hubo forma de que las rentabilidades fueran positivas, salvo si usted tiene efectivo. Y claramente una operadora de pensiones no va a estar en efectivo porque entonces no podría hacerle frente a a todas las obligaciones que tiene con los ya pensionados y los que están por pensionarse. Pero las cosas van cambiando, esto es parte de un ciclo. Cuando yo estoy en la parte alcista del ciclo, todo lo que tiene que ver con crecimiento económico le va bastante bien. Cuando yo me dirijo hacia una recesión, tengo que disminuir esas exposiciones a sectores cíclicos y refugiarme un poquito en las cosas más defensivas. Commodities, commodities, no, perdón, el oro, bonos del tesoro, acciones, por ejemplo, de empresas como McDonald's, que usted sabe que cuando hay una recesión, McDonald's, por su accesibilidad de precios, pues al final le termina yendo mejor que en los periodos donde las personas cuentan con más ingresos disponibles. Entonces se va refugiando ahí. Y estas estrategias pues van cambiando conforme van cambiando las perspectivas. En este momento si no estamos en el punto más bajo en materia de valoración de acciones, estamos cerca de él, o sea, estamos cerca del piso. ¿Cuándo se toca el piso? Bueno, cuando los mercados tengan certeza de que la Fed ya no va a subir más las tasas. Y cuando se vuelve todo un boom, digamos, o explota en un crecimiento positivo, cuando el mercado empieza a decir la Fed va a bajar las tasas de interés. Y estamos pues acercándonos a ese punto. Entonces, en este momento, ¿a dónde tiene uno que estar invertido en materia de mercados internacionales? Bueno, tiene que estar mejor en bonos, mejor en bonos de mediano o corto plazo y mejor en acciones defensivas. Y también es importante tener efectivo. ¿Por qué? Porque uno va a querer tener efectivo cuando ya el mercado esté realmente en su punto más bajo para tomar posición en esos momentos. Vean que siempre que nos dirigimos hacia una recesión o que estamos en un periodo negativo de noticias, es cuando uno no quiere invertir. Por ejemplo, en la peor parte de COVID, digamos en marzo del 2020, cuando uno decía, fue pucha, Estados Unidos está cerrando, todas las empresas van a colapsar, en Nueva York cerrado, eso no puede ser, o sea, aquí no va a sobrevivir nadie. Tengo acciones, las vendo, todo el mundo lo que hace es responder vendiendo, eliminando exposición a riesgos y más bien
en ese punto, ¿verdad? Cuando todo está más oscuro es cuando uno debería decir, no, sí, ciertamente las cosas son malas, pero bueno, esta acción que antes valía $200, ahorita está valiendo 90 y sea como sea, no va a dejar de existir, ¿verdad? Los ejecutivos adoptan estrategias para ir navegando los distintos escenarios y van a salir adelante. Y ahí es donde uno debería haber invertido, ¿verdad? Claramente ninguno hacemos eso, salvo Warren Buffett. Y, y por eso es que con los años uno más bien va aprendiendo a que estas cosas de recesiones, de incertidumbre, de volatilidad, más bien son oportunidades de invertir, ¿verdad? Y lejos de verlo como algo malo. Lo mismo con las operadoras de inversiones y los retornos de nuestras pensiones. Más bien en este momento, ojalá que tuvieran más efectivo para volver a promediar y comprar cosas en mejores precios que como estaban en cartera. Entonces, bueno, ese es un poquito el mensaje hacia lo que es el mercado internacional. Les he ido contando poco a poco del entorno en Costa Rica. Básicamente, pues ya hoy la inflación de noviembre nos salió en 8.25. Vean que el pico que alcanzamos en agosto de 12% ya va quedando más lejitos. En Costa Rica definitivamente tenemos un tema de inflación importada principalmente, una inflación empujada por los costos de producción y de importaciones. Vean que si yo separo todo lo que tiene que ver separo la canasta básica en bienes y servicios, me voy a dar cuenta que la inflación no está en los servicios, está en los bienes. ¿Por qué? Porque la producción de bienes, el costo de los bienes, el costo de las importaciones subió, no así el de los servicios. Vean, por ejemplo, alimentos, que alimentos ha subido, subió una locura. También el tema de los fertilizantes, el 90 y pico por ciento de los fertilizantes venía del mercado ruso-ucraniano. Todo lo que tiene que ver con las moléculas de fósforo, de potasio, etcétera. Si ustedes revisan esos fertilizantes que compra uno para las plantas en EMPA y en todos lados, si ustedes ven esas moléculas, pues vienen al final de laboratorios de esa región del mundo y se impactaron mucho. Si yo tengo fertilizantes de mala calidad, pues voy a tener un rendimiento de mi cosecha de menor calidad, voy a tener menor oferta suben los precios. Igual el aumento en los precios del azúcar, el de las harinas, ¿verdad? También reimpactado por el tema de esta crisis, los granos, etcétera. Aceites, una locura, ¿verdad? Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver ahí está tiene su efecto en los precios de los alimentos. Todo lo que tiene que ver con artículos para la vivienda, restaurantes, etcétera. Pero si ustedes se van a sectores que son intensivos en personas, ¿verdad? Lo que son los servicios de salud, vean que tienen una inflación de menos de un 5%, servicios educativos menos de un 3%, servicios financieros cero prácticamente, servicios profesionales, servicios administrativos, el aumento ha sido minúsculo y eso quiere decir que en Costa Rica todavía la inflación no es una inflación de amplia, que toca todas las bases de la canasta básica, sino que está metida en los bienes y que está bastante explicada por lo que pasa en los costos y las importaciones. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Si las materias primas, como ven ahí a su izquierda, han disminuido muchísimo y los precios al productor están disminuyendo muchísimo, como lo ven a la derecha, ya creería uno que el Banco Central no debería apretar más las condiciones financieras, ¿verdad? Máximo a la luz del desempleo que estamos observando. Sin embargo, pues una cosa es la práctica, otra la teoría y los bancos se guían mucho por la teoría. Vamos a ver qué hacen este mes. Pero en todo caso, aunque suban un poquito más las tasas de referencia, ya uno podría decir que estamos llegando a la parte final de ese ajuste alcista, al menos en Costa Rica. Ahí hay ciertas consideraciones en temas de inflación que después se las hacemos llegar. Este ha sido el calendario de aumentos en la tasa de política monetaria. Igual,
agresivo, sin precedentes, tanto en tiempo como en magnitud, y estamos ahorita en un 9%. ¿Qué significa estar en un 9%? Significa que si yo voy al mercado de liquidez y doy liquidez, las tasas están en un 9% o más. Igual esto a uno le sirve de referencia para el resto de las inversiones que desee emprender. El Banco Central no solo aumentó la tasa de política monetaria y con ello fue creando estas ondas que van afectando al resto de tasas que al final han llegado hasta la tasa básica pasiva, sino que también aumentó los encajes de los bancos y de otras entidades que tienen que ver con el mercado monetario. Entonces, en general, lo que ha hecho es adoptar una política restrictiva propia de bancos que quieren controlar la inflación. Eso obviamente va a pasar una factura a lo que es la demanda por crédito. Vean que ya a partir de septiembre el crédito empezó a descender, el crédito al sector privado, que es esa línea azul, pasa de un 12%, cae a un 11%, va por un 10% y sin ninguna duda las próximas 3, 4, 5 lecturas de este indicador van a ser a la baja. La tasa básica pasiva se duplicó, el costo de atender la deuda para los hogares ha aumentado muchísimo y el costo de nuevos préstamos pues también es más caro que hace un año. Y esto pues evidentemente enfría el consumo. Eso es lo que el Banco Central quiere, enfriar el consumo, ¿verdad? Y para enfriar el consumo eleva las tasas de interés. De todas formas, la actividad productiva ya venía desacelerándose, normalizándose después del periodo de rebote post-COVID. Y aquí lo más afectado, lo que está afectando más es el tema de la demanda interna, lo que tiene que ver con el régimen definitivo de producción, mientras que zonas francas están con niveles de actividad bastante buenos. Zonas francas es lo que tiene más vulnerabilidad a lo que pase en Estados Unidos, ¿verdad? Y ya hemos visto pues algunas empresas que también están en temas de reducción de costos y más que todo las que tienen que ver con tecnología, igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso pues va a afectar un poquitillo ahí la demanda de mano de obra de zonas francas, pero en general siguen con números bastante buenos, exportaciones realmente altas. Aunque nos falten los datos del segundo trimestre por el tema del hackeo, pero bueno, el crecimiento en comparación, 2 trimestres contra 2 trimestres, bastante bueno. Exportaciones a América Central, a Europa y a Estados Unidos siguen siendo las más importantes. Sigue siendo un canal de crecimiento y va a seguirlo siendo el próximo año, y una recuperación importante también en turismo. ¿Qué es lo que se va a estar afectado? La demanda interna, ¿verdad? Ya de hecho que al trimestre en septiembre la demanda interna estuvo estancada con respecto al segundo trimestre del año. Pero bueno, ¿por qué esto es importante en inversiones? Porque en la medida en que el Banco Central vaya reconociendo que sus medidas de política monetaria restrictivas están dando efecto en la economía se está enfriando tal y como desea para bajar la inflación, ya debería descender ese aumento que está haciendo en las tasas. Pero también los bancos, si los bancos están prestando menos, ya no van a seguir captando dinero a las tasas que lo están haciendo. De hecho, actualmente un certificado por bolsa está, por ejemplo, de un banco estatal, nos está pagando un 9.80 neto en colones a un año. La última vez que el Banco Central aumentó su tasa política monetaria de 8.59, los bancos no replicaron ese aumento, siguieron captando a 9.80, tal y como lo estaban haciendo antes. Y sospecho que si el Banco Central aumenta de nuevo sus tasas, los bancos ya no se van a mover más. ¿Por qué? Porque si el crédito se está desacelerando, ellos no tienen ningún incentivo para seguir pagando tasas muy altas si al final no están colocando a la misma velocidad esos recursos. ¿Qué significa esto? Que probablemente en materia de inversiones en este momento es cuando las tasas están en su punto más alto.
Y este es el momento en el que si uno tiene recursos, ya sea a la vista o para invertirlos a 1, 2 o 3 años, es el momento de hacerlo. Vean, por ejemplo, las operaciones de bolsa, que son operaciones muy seguras y súper sencillas de hacer, ¿verdad? Esto se hace con simples y con instrucciones a su corredor de bolsa. Por ejemplo, para empresas que tienen liquidez a 30 días, a 15 días, se están consiguiendo oportunidades de inversión de 15 días o de un mes o de 4 semanas o lo que necesite a tasas brutas de 10,98. Esto en términos netos va quedando alrededor de un 9%, que es donde está la tasa política monetaria justamente. Inversiones igual a 45 días andan por ahí en colones, ¿verdad? En dólares están más o menos a un 5,50 brutos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en el entorno en que estamos ahorita, cuando las tasas de interés suben, el que sufre es el que necesita dinero. El que sufre es el que necesita un financiamiento y el que sufre es el que tiene deudas. El que gana es el que tiene recursos. Cuando aumenta el costo de la liquidez, el que tiene liquidez es el que tiene el oro, ¿verdad? En este momento que la liquidez está costando un 9%, porque así lo ha fijado el Banco Central, usted puede dar liquidez a un día plazo a un 9%, su correspondiente, ¿verdad? Esto está anualizado, obviamente, su correspondiente a un día. Y eso hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque también la inflación ha sido alta. Ya la inflación para los próximos 12 meses no va a ser de 8,25, probablemente vaya a ser de un 7, 6,5. Entonces uno va a tener rentabilidades ajustadas por inflación o rentabilidades reales que son bastante atractivas. Vean la curva de bonos del gobierno. Cada uno de esos puntos son un bono del Ministerio de Hacienda a un año plazo, a 2 años plazo, hasta 12 años plazo que están disponibles en el mercado en bolsa. Y si ustedes ven, casi todos están comprando con un rendimiento de un 9,5%. Y me dirán, bueno, ¿y para qué voy a invertir yo a 4 años si me voy a ganar un 9,5 y si invierto un año me voy a ganar un 9,5? Bueno, porque aquí lo que se está haciendo ahorita es garantizándole a usted que si usted invierte ahorita un 9% dentro de un año, cuando se le venza esa inversión, va a poder seguir invirtiendo o va a seguir invertido un 9%. Si yo invierto a un año plazo, puede ser que ahorita tome ese 9,80 que está disponible en certificados de estatales, pero dentro de un año, cuando se me venza esa inversión, con toda seguridad, las tasas para renovar a un año otra vez van a andar por ahí en 9, 8,80 o niveles más bajos. Entonces ahorita lo que uno busca es, como decimos de este lado de las inversiones, amarrar rendimientos, agarrarlos en rendimientos del pico inflacionario y extenderlos lo máximo que uno pueda, ¿verdad? Siempre en consideración de sus necesidades de liquidez. Entonces ahorita pues las tasas están bastante atractivas en colones. ¿Por qué ha dejado de subir el tipo de cambio? Bueno, parte de las razones es esta, ¿verdad? Hace un año las rentabilidades en colones eran más bajas que en dólares. Entonces las personas claramente lo que hacían era dolarizar sus inversiones. Ahorita ya no se están dolarizando. Tampoco se están colonizando, pero se están dejando de dolarizar y eso pues ha favorecido que le ha dado espacio también al tipo de cambio para descender. Entonces, bueno, esto es importante. Estos rendimientos de la curva de Hacienda son rendimientos ya netos y son, como les mencioné, pues están en niveles bastante atractivos en estos momentos. Y lo que son rendimientos de corto plazo son rendimientos muy atractivos para las empresas. Vean que las tesorerías esta herramienta la usan de forma bastante habitual. Manda la indicación, bueno, tenemos estos recursos, no los vamos a necesitar en las próximas 2 o 3 semanas, búsqueme una operación de financiamiento y listo, se busca la operación con un título, la garantía es un bono del gobierno de Costa Rica, que es un bono líquido y se efectúa la operación que se llama recompra. ¿Cuánto se mueve aquí? Bueno, se mueven básicamente más de 100 millones de dólares por semana, para que vean que es un mercado bastante dinámico y
y el riesgo es básicamente minúsculo. En la vida de la bolsa, pues nunca ha existido ahí un incumplimiento en las operaciones de recompras. Así como están altas las alternativas de inversión en colones, pues también están altas las alternativas de inversión en dólares, porque la Fed ha hecho lo mismo, ¿verdad? Ha subido las tasas de inversión. Entonces, vean que, por ejemplo, igual, bonos del gobierno, el Ministerio de Hacienda emitidos en dólares, hasta a 4 años plazo andan rindiendo por ahí el 6%, a 8 años plazo están rindiendo arribita de 7%. Un bono, por ejemplo, el 2034 está rindiendo 7,17% con un cupón de 7,65 neto anual. Y realmente son rendimientos muy buenos. Son rendimientos buenos porque creemos que dentro de año, finales de año, año y medio, ya no van a estar disponibles, sino también porque Costa Rica es probable que le hagan un upgrade en su tasa de calificación de riesgo. Vean que el tema de las finanzas públicas se resolvió no de forma transitoria, sino permanente con la regla fiscal y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, y ya todos esos problemas de liquidez y de déficits crecientes y endeudamiento al alza, pues poquito a poquito han venido siendo temas menos peliagudos, como dice uno. Ya van siendo cada vez noticias más buenas. Tenemos superávit, vamos para eurobonos, tenemos ya apetito por estas inversiones a nivel local, entonces ese riesgo de refinanciamiento pues se va disminuyendo. Y no solamente las alternativas en mercado local están atractivas, sino que también es una oportunidad de oro para invertir en bonos del tesoro. Y vean que parte de lo que hacemos en ACO es enseñarle a las personas, empresas, que comprar un bono del tesoro no es algo que lo pueda hacer una operación compleja que solo se hace para inversionistas de alto nivel patrimonial, sino que en realidad es algo súper sencillo, al alcance de todos, de empresas, tesorerías de empresas, asociaciones, inversionistas, etcétera, donde usted puede comprar un bono de Estados Unidos que no solamente va a ser una inversión segura, sino que es líquida en el sentido de que si usted la necesita vender ya, con una llamada telefónica se vende, y también pues se compra por medio de instrucciones y transferencias simples. Vean que, por ejemplo, un bono del tesoro a 2 años plazo está rindiendo en este momento más o menos 4,41%. Igual a un año plazo, si habrán notado, a un año plazo rinde más que a 2 años, y es por lo mismo, porque en Estados Unidos, mientras la Fed sube tasas, el mercado espera que haya una recesión. Entonces, eso es lo que se llama una curva invertida. Si yo invierto un año, me llevo un rendimiento de 4,67 y me está costando 98,44 el precio de ese certificado, que es grado de inversión y es líquido. Y los montos mínimos de compra, pues son montos muy accesibles para empresas y ya inversionistas con cierta cantidad de años en la disciplina del ahorro y las inversiones. Igual, no solamente los títulos de Estados Unidos, títulos de cualquier empresa estadounidense, grado de inversión. Aquí, por ejemplo, trajimos ejemplos de JP Morgan o de Citigroup, inversiones que están todas cercanas al 5%. Si me voy en plazo, ahí sí, si me voy al 2027, 2028, en estos títulos que son tan líquidos y seguros, pues tengo rendimientos superiores al 5%. Esto nunca ha sido así. Normalmente un bono del tesoro a un año no pagaba más de un 1%, ¿verdad? Un bono de un banco como JP Morgan a 40 años, si acaso, pagaba por ahí un 5. Ahora estos rendimientos están mucho más cercanos en el tiempo porque la Fed lo que está haciendo es subiendo tasas de interés. Y bueno, con ello pues nos acercamos al final de esta presentación. Así como los bonos han caído de precio y por tanto están en rentabilidades altas, también, ¿verdad? En acciones, por ejemplo, como la acción de Amazon, que estaba hace un año en niveles de 180, 160, hoy por hoy está con un precio de 89.
¿Va a seguir cayendo? No se sabe, ¿verdad? Si supiéramos, podríamos siempre comprar en el punto más bajo y vender en el más alto. Esto no se sabe. Aquí se mueve por expectativas, pero definitivamente es una oportunidad si uno tiene la disciplina de hacer compras y pensar que se las va a dejar por lo menos 3, 4, 5 años, que debería ser el periodo de tenencia de un activo de esta categoría. Y igual, ¿verdad? No solamente la acción de Amazon, el Standard & Poor's 500 este año ya ha caído un 17%. Si va a caer mal, más no lo sé, pero normalmente en los periodos si se toma periodos de 5 o 10 años, el comportamiento siempre va a ser alcista. Entonces, probablemente si uno compre ahorita y lo vuelve a ver esa inversión en 2, 5, 6 años, pues probablemente va a tener algo parecido a un 9% anualizado. Igual, son inversiones que están al alcance de todos. En ACO Puesto Bolsa tenemos cuentas que se llaman cuentas de ejecución. Usted las abre 100% de forma digital y estas cuentas de ejecución básicamente funcionan como una app donde usted le envía un correo y dice, bueno, favor, comprarme $3,000 de la acción de Amazon a un precio no mayor a $95 y nosotros simplemente ejecutamos esa orden de transacción y queda en su custodia y lo verá en su estado de cuenta. Entonces, en realidad, con el aumento en la tecnología, los aumentos en las alternativas de inversión, ¿verdad? Los ETFs, donde uno puede comprar, con solo comprar un ETF, está comprando todo el Standard & Poor's 500, ya la mayoría de los inversionistas podrían sentirse y realmente materializar ese acceso a tener inversiones no solamente en certificados bancarios, sino tener exposición a la renta variable. ¿Y para qué? Bueno, porque la renta variable es lo único que le va a dar a uno crecimiento del principal. Usted en un certificado ahorra un año y se gana un 5% de tasa, no se lleva ningún susto, pero no pasa de ese 5%, ¿verdad? En mercados accionarios, usted probablemente va a haber momentos en que su inversión valga más o valga menos, pero a lo largo de 3, 8, 10 años, su inversión, su principal, va a haber crecido muchísimo, a una tasa muchísimo mayor a la de un certificado que se reinvierte. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de aquí son empresas que generan utilidades anuales y que esas utilidades anuales van al alza, tanto por la inflación, tanto por el crecimiento de las empresas. Y bueno, para cerrar el tipo de cambio, ¿verdad? Saben que ha sido un año tremendamente volátil. Actualmente, a hoy, la apreciación del tipo de cambio es de un 7.14%. Nadie se lo hubiera esperado. Hacia mediados de año más bien íbamos al revés. Llevamos una pérdida de un 8.4%. Y aquí pues esta trayectoria ha sido pues así de volátil por los diferentes actores que están ahí involucrados, tanto los bancos centrales que han hecho movimientos en sus tasas de interés y esto aprecia la moneda local, tanto por una tendencia global donde al principio hubo mucha apreciación por el dólar y la demanda de minoristas y operadoras y el ingreso, el retorno de los dólares del sector turístico que son tan importantes para nuestro mercado. Vean que en los últimos meses, desde julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, el mercado minorista ha tenido excedentes históricamente altos. O sea, lo que la gente vende de dólares supera lo que la gente compra en dólares en una magnitud no vista en estos mercados nunca, sino hasta ahora. En noviembre hubo una sobreoferta de dólares por un nivel de 460 millones de dólares solamente en el mes. ¿Qué cambió de junio a julio? Ven que más bien en junio y ahí para atrás llevamos un mercado relativamente tallado. En julio sacaron a las operadoras del mercado minorista, las mandaron al mayorista y eso pues desahogó el mercado, pero también el Banco Central empezó a subir las tasas y eso hizo que la gente empezara a ahorrar, invertir en colones también, dejara de dolarizar y empezamos a ver ya con más fuerza el retorno del turismo y también pues otro tipo de flujos ahí propios de la época de noviembre, ¿verdad? Que tienen que ver con aguinaldos y marchamos, etcétera. Y otra cosa importantísima es que a partir de julio
si ustedes lo ven en la gráfico de arriba, el sector público deja de comprar o de necesitar tantos dólares. Ya no se están comprando vacunas de COVID, ya no se están pagando a 120 cada barril de petróleo, y eso ha hecho que se necesiten menos dólares para esa factura petrolera. Si el sector público demanda menos dólares, y ojo que en septiembre hasta vendió dólares, el Banco Central tiene que comprar menos dólares para reponer reservas, y por tanto, entonces le quita presión al mercado en Monex. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Bueno, es impredecible. El tipo de cambio por definición es un paseo aleatorio, o sea, no, la forma más correcta de predecirlo es observando lo que pasó el día anterior, ¿verdad? Y esto pues poco ayuda para el tema de proyecciones. Sí notar que todos los meses, si me voy aquí al mercado minorista, todos los años, enero, febrero y marzo son años de bastante oferta de dólares en el mercado. No solamente están ahí los impuestos, sino que también están las cosechas cafetaleras que se liquidan en marzo, y eso pues trae mucho dólar al mercado. Y el periodo entre abril y septiembre es el periodo más sequillo de divisas. Entonces podría uno estimar que el tipo de cambio ahora esté en su punto más bajo, cerca de su punto más bajo, y eventualmente ande moviéndose por ahí entre los 600, 610 colones, y eventualmente pueda ascender un poquito más en la parte más seca del año. Pero de nuevo, es muy difícil de predecir. Aquí hay que tomar en cuenta muchas cosas, entre ellas lo que ha estado haciendo el Banco Central con sus inversiones. Vean que 9.80 neto a un año, pues le hace ojitos a cualquier inversionista, y están entrando mucho capital también para colonizarse y aprovechar esas alternativas. Y también pues vamos para la temporada alta de turismo. Entonces es complicado. Realmente nosotros en ACO sí prevíamos que para esta época, por estacionalidad, íbamos a tener un tipo de cambio más bajo, pero jamás pensamos que iba a llegar hasta 600 y menos bajar de 600, ¿verdad? Lo veíamos por ahí de 615 en escenario más bajo. Entonces, sí, realmente los montos que hemos estado viendo en el mercado Monex son montos muy altos, transacciones por 60 millones de dólares de forma diaria, cuando este mercado casi siempre transa por ahí de los 20 millones, y tienen también, están entrando flujos para temas de coberturas cambiarias de actores importantes, ¿verdad? Internacionales. Entonces, pues todo eso nos mete ahí, nos hace más difícil el ejercicio de predicción. Igual lo que uno hace tanto en presupuestos como en materia de inversiones es irse por el escenario más conservador, y siempre pues tratar de buscar el nivel que a uno menos le convenga, ¿verdad? Para después no tener que hacer ajustes importantes o correr riesgos en materia de flujos. Y bueno, con ello, pues básicamente terminamos. Más bien, muchísimas gracias por el espacio y la atención en esta hora de conversaciones, y quedamos a la espera de alguna consulta. Muchísimas gracias, Adriana. Más bien a vos, una excelente exposición con datos muy importantes para todos nosotros. Tengo una consulta de Alejandro que dice, ¿cuál sería la expectativa de inflación para evaluar versus el rendimiento de 9.80%? Hacia adelante, ¿verdad? Ven que ese 9.80 es neto hacia un año, y nosotros estamos anticipando una inflación alrededor del 6,5. Ok, perfecto. Vamos a ver, para contestarle a Ciro, en efecto vamos a estarles enviando la grabación de la charla, y si las expositoras y el Grupo Financiero ACOBO nos lo permite, la presentación que vimos el día de hoy. No sé Claro, si con gusto. tienen gracias. No sé si tienen alguna consulta que la puedan dejar por acá, o bien podríamos recibir dos consultas levantando la mano y abren el micrófono. Un par de consultas para poder dar conclusión a la charla. Pues Adriana, parece que todo quedó perfectamente claro. Bueno, Entonces, me alegro Adriana, mucho. muchísimas gracias a usted, a Daniela, al Grupo Financiero ACOBO por permitirnos compartir esta hora con esta información.
Y gracias también a todos los que se conectaron. Ay, me metí. Gracias a todos los que se conectaron en la mañana de hoy, los que han estado presentes a lo largo de estas charlas virtuales a lo largo de este año, que hemos hecho alrededor de 50. Entonces, agradecerle también a todas esas empresas asociadas que han prestado a sus expertos para compartir datos de relevancia con todos nosotros. Entonces, sin más preámbulo, nada más recordarles que les va a llegar la charla la evaluación de la charla, perdón. Y una vez completada la misma, les va a dar acceso a la información de la charla de hoy. Muchísimas gracias y buen provecho.